Buenas tardes, estudiantes. Estamos en la resolución de la guía de aprendizaje de la semana del 17 al 21 de agosto, páginas de la 160 a la 171 del libro de ejercicio SMART. Estamos en la página 160 en el 2.2, reducción de fracciones a su mínima expresión. Recuerda, número 1. Compara y coloca el signo mayor o menor entre los siguientes números. Literal A. Tenemos acá 7 novenos y acá 1, 4 novenos. Entonces tenemos que comparar la primera fracción de la izquierda con la segunda fracción de la derecha. Venimos de izquierda a derecha. Pero observemos que acá tenemos una fracción y aquí tenemos un número mixto porque tenemos un entero y fracción. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ahí? Nos queda que 7 novenos es menor que 1, 4 novenos. ¿Por qué razón? Porque observamos acá que este número que tenemos aquí mixto, con solo ver que es mixto, que tiene entero y fracción, nos está diciendo que es mayor, por lo tanto este será menor. 7 novenos es menor que 1, 4 novenos. Veamos en el literal B, tenemos 3 5 octavos y 3 1 octavo. Observemos ahí que los números enteros son iguales, tenemos 3 acá y 3 acá. Entonces, cuando se da este caso, ¿qué hacemos? Vemos el numerador de la primera fracción y vemos que es 5 como numerador. Entonces aquí vamos a decir que 3 5 octavos es mayor que 3 1 octavo, porque aquí tengo 5 octavos y aquí tengo 1 octavo. Entonces el numerador aquí es 5, es mayor, y aquí el numerador es 1. Por lo tanto 5 es mayor que 1 y decimos que es signo mayor. Veamos en el literal C, ¿qué sucede? Observemos, aquí decimos que 2 7 décimos, 2 7 décimos es menor que 5 3 décimos. ¿Por qué? Observemos acá que los números enteros que tiene, vemos acá que el número entero es 2 y aquí el número entero es 5. Eso nos basta para determinar que esta fracción es menor que la segunda. Vamos al literal D. Tenemos 8 6 onceavos y tenemos 8 7 onceavos. Observemos que el número entero es igual, 8 a ambos lados. Entonces aquí vamos a decir que el signo es menor. ¿Por qué? Porque aquí vemos el numerador que tiene esta primera fracción y vemos que el numerador acá es 6. Y aquí en la siguiente tenemos que el numerador es 7. Por lo tanto, esta fracción es menor que esta otra. Estamos en el número 2, escribe el número que corresponde a cada casilla. Aquí tenemos que encontrar un número en estos espacios en blanco para saber qué número corresponde. Aquí nos está indicando qué hacer. Entonces aquí vemos que el número es 3. ¿Por qué? Porque buscamos un número que cuando lo multipliquemos por 4 nos dé respuesta 12. Entonces ese número es 3, porque si yo digo 3 por 4 es 12, pero este 3 que hemos encontrado lo multiplicamos por 1. 3 por 1 es 3. Veamos en el literal B. En el literal B, el número que hace falta acá que hemos encontrado es el 6. ¿Por qué? Buscamos un número que cuando lo multipliquemos por 7 nos dé 21, y a ese número que encontremos lo vamos a multiplicar por 2. Entonces ese número es 3, porque 3 por 7 21 y 3 por 2 6. Vamos al literal C. El número que debemos encontrar ahí es 8. Buscamos un número que cuando lo multipliquemos por 5 nos dé 20. Y ese número que busquemos lo vamos a multiplicar por 2. Entonces ahí vamos a decir que ese número es 4. 4 por 5, 20. 4 por 2, 8. Vamos al literal D. Aquí el número es 4. Buscamos un número que cuando lo multipliquemos por 3 nos dé 12. Y ese número es 4. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. Y acá tenemos el comprende, y aquí es importante de que usted lo lea para enterarnos de la explicación que ayudará para resolver los siguientes ejercicios planteados.
Resuelve, estamos en el resuelve y aquí nos dice reduce las siguientes fracciones a su mínima expresión. Entonces vamos a reducir 4/8 a su mínima expresión. ¿Qué hacemos? Lo vamos aquí a hacer aparte porque el espacio puede hacer que no nos alcance. Entonces, ¿cómo la vamos a reducir? Vamos a simplificar y veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos la misma fracción de literal A, tenemos 4/8. Vamos a ver acá que tenemos 4 y 8, ¿verdad? Estos son números pares. Cuando tenemos números pares vamos a encontrar mitad. Vamos a sacarle mitad a 4 y a 8 y sacamos mitad a ambos lados. Entonces vamos a decir, observemos lo que hacemos. A 4 le sacamos mitad y es 2, porque si yo digo 2 por 2 es 4. Luego le vamos a sacar mitad a 8. Mitad de 8 es 4, porque 4 por 2 es 8. Y vemos que podemos seguir simplificándolo. Entonces hacemos lo siguiente: 2, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces de respuesta nos queda 1/2. Aquí ya no podemos seguir simplificando, ya no podemos sacarle ni mitad, porque si sacamos mitad a un número en ambos lados tenemos que hacer lo mismo. No podemos sacar mitad solo aquí el 2 y el 1 no. Entonces por eso nos queda 1/2. Veamos en el literal B. Vamos a simplificar a esta fracción a su mínima expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos hacia aparte, ¿verdad? 6/15. Y acá observemos que 6 tiene mitad, pero 15 no tiene mitad. ¿Qué significa mitad? Que cuando lo multiplicamos por 2 encontramos la respuesta, pero en este caso no. Si sacamos mitad al numerador, tenemos que sacarle mitad al denominador, pero no podemos porque 15 no tiene mitad. Si no tiene mitad, puede ser que tenga tercera. Veamos entonces cómo nos queda. Tercera de 6, vamos a decir que es 2. Y tercera de 15, vamos a decir que es 5, ¿verdad? Porque tercera de 6 es 2, porque cuando yo multiplico 2 por 3 es 6, y tercera de 15 es 5, porque cuando yo multiplico 5 por 3 es 15, entonces la respuesta nos queda 2/5. Veamos en el literal C cómo nos va a quedar. Aquí nos queda 4/5. El proceso de simplificación usted lo puede ir haciendo aparte para los siguientes ejercicios. En el literal D, que es 3/9, nos va a quedar igual a 1/3. En el literal E, que es 6/12, nos va a quedar igual a 1/2. En el literal F, que es 15/20, nos va a quedar igual a 3/4. En el literal G, que es 12/18, nos va a quedar igual a 2/3. Y en el literal H, que es 6/18, nos va a quedar igual a 1/3. Estamos en el desafíate y acá nos dice encuentra y compara la región sombreada en cada mosaico. ¿Cuál es mayor? Esa es la pregunta. Y acá tenemos como respuesta que las regiones sombreadas son iguales. ¿Por qué razón? Voy a comprobar que las regiones que tengo acá en esta primera región son iguales a las que tengo acá, las sombreadas. ¿Qué proceso hacemos? Si ustedes recuerdan, en videos anteriores he explicado que en algunos casos debemos de mover las piezas para poder formar los cuadrados o en este caso los mosaicos que nos presenta. Observemos cómo vamos a mover las piezas. Tenemos acá y la completamos. Vemos la siguiente, la vamos a mover acá y la siguiente pieza la movemos allá. Y hemos completado ahí esa región. Veamos en el siguiente entonces. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí vamos a partir, vamos a trazar esta línea para poder mover estas piezas. Y esto se nos ayudará a facilitar, así como movimos estas piezas acá en esta primera región, en este primer cuadrante, igual vamos a mover, pero acá le vamos a dejar para que usted lo pueda hacer aparte, lo pueda dibujar. Entonces observamos que esta pieza de acá yo la puedo mover, la puedo girar y para ubicarla acá.
Luego, esta otra parte, esta otra pieza, la debo girar y la debo mover para ubicarla acá. Y ahí voy a completar este primer cuadrante. Por lo tanto, las regiones sombreadas son iguales, ¿verdad? Estas que tengo acá son iguales y las que tengo acá son iguales. Por eso la respuesta es, las regiones sombreadas son iguales. Aquí usted debe mover las piezas, ubicarlas para completarla y que quede ya sombreadas todas. Entonces aquí en la pregunta ¿cuál es mayor? No podemos determinar si no es ninguna mayor que la otra. Por eso decimos que las partes sombreadas son iguales. Estamos en la página 161 en el 2.3, comparación de fracciones heterogéneas de igual numerador. Recuerda, en cada grupo de globos escribe fracciones equivalentes a la fracción dada. Puedes aplicar el proceso de amplificación o simplificación. Observemos que acá ya nos da una fracción y debemos ser fracciones equivalentes. Entonces acá ¿qué tenemos que hacer? Veamos el numerador y el denominador. Observamos acá que de numerador tenemos 1 y que de denominador tenemos 2. Esto nos está diciendo que el numerador va a aumentar de 1 en 1 y el denominador va a aumentar de 2 en 2. Observemos cómo nos quedaría. Tenemos acá que nos va a quedar 2 cuartos. ¿Por qué? Porque decimos que el numerador va a aumentar de 1 en 1. 1 más 1, 2. Y decimos que el numerador es 2 y aquí va a aumentar de 2 en 2. 2 más 2, 4. Por eso es 2 cuartos. Veamos en el siguiente, va a ser 3 sextos. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos 2. 2 más 1, 3. Y acá el 4, como ya dijimos que va aumentando de 2 en 2 en el denominador, 4 más 2, 6. Por eso acá tenemos 3 sextos. Veamos en el siguiente, nos va a quedar 4 octavos porque aumenta ahí de 1 en 1 y va aumentando el denominador de 2 en 2. Veamos el siguiente, 5 décimos. Veamos el siguiente, 6 doceavos. Y si dividimos todas las fracciones nos va a dar lo mismo. Si yo divido 1 entre 2 nos va a dar lo mismo que divida 2 entre 4, 3 entre 6, 6 entre 12. Y esta fracción ya dada es la que nos determina que el numerador va aumentando de 1 en 1 y el denominador aumenta de 2 en 2. Ahí estamos entonces, mire, 2, 3, 4, 5, 6 el numerador. Y luego tenemos el denominador que aumenta de 2 en 2. 4, 6, 8, 10, 12. Vamos al literal B. Observemos acá que ya nos dan algunas fracciones. Observemos acá que nos va a quedar. Entonces acá en esta fracción que ya nos dan, nos dice 2 quintos. ¿Qué nos indica este 2 quintos que nos dan? Que el numerador, que está acá el 2, va a aumentar de 2 en 2. Y que el denominador que tenemos acá en 5 va a aumentar de 5 en 5. Por eso acá tengo 4 décimos. Porque el numerador 2 más 2, 4. Y el denominador 5 más 5, 10. Veamos el siguiente, nos va a quedar 8 veinteavos, luego nos va a quedar 10 veinticincoavos, luego 12 treintaavos y 14 35avos. Y aquí lo tenemos como hemos ido explicando de 2 en 2, 2, 4, aquí ya tenemos este 6, 8, 10, 12 y 14 y el denominador que va a aumentar de 5 en 5, 5, 10, aquí tenemos 15 que ya nos dan 20, 25, 30 y 35. Vamos al literal C. Aquí en el literal C, ¿qué debemos hacer? Observemos acá, nos va a quedar acá 1/3 y aquí ¿qué significa? Que el numerador va a aumentar de 1 en 1 y el denominador va a aumentar de 3 en 3. Aquí lo estamos haciendo por simplificación. Veamos el siguiente cómo nos va a quedar: 2 sextos, 3 novenos, 4 doceavos, 5 quinceavos y 6 18avos. El numerador aumenta de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el denominador va a aumentar de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos que cuando nosotros dividamos esa fracción nos va a dar el mismo resultado. Y 12
36avos es igual a 1/3. Cuando se simplifica nos va a dar igual a 1/3. Por eso el que ubicamos aquí fue 1/3 como referente para poder encontrar las otras fracciones. El comprende es importante leerlo porque aquí nos dice, para comparar fracciones que tienen igual numerador, se comparan los denominadores. Y esto es importante, entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Recuerde eso, entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Continuemos entonces y veamos en el resuelve y nos dice en el número 1, en cada caso colorea los hexágonos que contengan fracciones mayores a la fracción del hexágono. Aquí ya nos da una fracción, entonces tenemos que comparar y ver que nos den fracciones mayores a la fracción del hexágono. Si ustedes observan acá el numerador, todos tienen 1, entonces ¿qué vamos a comparar y qué vamos a nosotros a observar? El denominador. Y acabamos de decir que es importante y que ahí debemos observar los denominadores, porque para compararlos, entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Observemos entonces acá tenemos un medio es mayor que 1/5, porque ya dijimos que entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Entonces ahí hemos observado que tenemos acá el numerador está en el número 2. Eso es importante. ¿Cuál otra nos va a quedar acá coloreada? 1/3 y 1/4. Así nos quedará. Veamos en el literal B. En el literal B observemos que los numeradores son iguales. Está el numerador como número 7. Entonces ahí vamos a colorear 11/7. Y es importante recordar lo que hemos dicho. Entonces acá tenemos caso contrario. Aquí en el literal A comparamos observamos que los numeradores son iguales. En este caso son iguales los denominadores en todas las fracciones. Entonces, ¿cuál otro nos va a quedar sombreado? 10/7. Y otro que nos va a quedar es 6/7. Entonces aquí la fracción va a ser mayor cuando el numerador sea mayor que esta fracción que nos ha dado. 11/7 es mayor que 5/7 porque el numerador es mayor. Acá 10/7 es mayor que 5/7 porque observemos que el 10 está en el numerador. Y acá 6/7 es mayor que 5/7 porque tiene como 6 en el numerador. Y veamos en el literal C cómo nos va a quedar. Nos va a quedar 5/11, aquí nos va a quedar 1/10, aquí 8/11 y 1/6. Entonces eso es importante. Aquí tenemos como ya una mezcla, ¿verdad? Entonces observemos que acá en algunos casos vemos que los numeradores y los denominadores son diferentes. Entonces acá estas fracciones que están sombreadas son mayores a las que nos han dado del hexágono. Estamos en el número 2. Escribe el signo menor, mayor o igual entre las fracciones según corresponda. Observemos en el literal A qué signo va a llevar. Aquí recordemos que en videos anteriores yo he explicado que debemos de multiplicar cruzado porque eso nos facilita para saber si una fracción, la primera fracción es mayor o es menor que la segunda. Y dijimos que comparamos la primera fracción con la segunda. Vamos de izquierda a derecha y multiplicamos 8 por 3. 8 por 3 es 24. Y luego vamos a multiplicar 4 por 3 y 4 por 3 es 12. Entonces veamos en qué lado tenemos el número mayor. Tenemos acá arriba de 3/4 tenemos que es 24 y arriba de 3/8 tenemos 12 cuando hemos multiplicado cruzado. Entonces observamos que acá la primera fracción va a ser entonces mayor que la segunda fracción. 3/4 es mayor que 3/8. Veamos en la siguiente. Y acá vamos a decir,
usted debe hacer la multiplicación cruzada para determinar qué fracción es mayor, es menor o es igual. En el literal B vamos a decir que 4 quintos es menor que 4 cuartos. En el literal C vamos a decir que 5 octavos es menor que 5 sextos. En el literal D vamos a decir que 6 quintos es mayor que 6 onceavos. En el literal E vamos a decir que 7 octavos es igual a 7 octavos. Literal F vamos a decir que lleva signo mayor. Literal G lleva signo menor. Literal H lleva signo mayor. Literal I lleva signo mayor. Y en el literal J vamos a decir que 5 séptimos es igual a 5 séptimos. Estamos en el desafíate y aquí nos dice que completa los recuadros para que las relaciones sean válidas. Aquí tenemos que encontrar qué número para que las relaciones sean válidas. Y aquí vamos a decir que tenemos en un cuadrito 2 y en el otro 3. Al multiplicar tenemos que saber por qué esta primera fracción es mayor que la segunda fracción y es mayor porque el signo ya está dado. Entonces aquí buscamos los números y vemos que aquí va a ser 4 medios y aquí 4 tercios. Cuando se multiplica cruzado, el resultado que le da va a encontrar y a determinar que 4 medios es mayor que 4 tercios. Veamos en el literal B qué números deben ir ahí. Debe ir 3 y al realizar las multiplicaciones cruzadas ahí va a encontrar usted los resultados y eso determina que un tercio es menor que un medio. Y en el literal C tenemos 8 medios que va a ser igual a 8 medios. Nos vemos en el próximo video.